tenemos el que se refiere a libros y artículos. Ahora estamos en el procedimiento manual, es decir, en el procedimiento manual lo que vamos a hacer es ingresar a la base de datos o al buscador o al motor de búsqueda. Entonces vamos a hacer eso. Primero, vamos a utilizar Google Académico, donde se escribe. ¿Se ve mejor ahora? No. Sí. Porque desde aquí cerca no se ve muy bien, pero desde ahí todo sí está mejor. Bien, entran a Google Académico, se aseguran que están en la versión en español, que dice scholargoogle.es, por varias razones. Se aseguran de eso, que a continuación ya están dentro. Una vez que están dentro, al menos en el Google Académico, es recomendable que se logueen, es decir, que hagan cuenta. Esta cuenta está logueada ya, pero no se ve porque está justo en el letrerito. Se los voy a marcar mucho más. Esta cuenta ya está logueada. ¿Por qué? Porque el Google Académico te permite guardar archivos en tu cuenta, de tal forma de que tengas una biblioteca de todas las búsquedas que has hecho y los artículos que estén guardados, que puedes acceder más fácilmente después. Bien, ¿qué utilizamos para hacer la búsqueda de ejemplo? Otro de los temas que tenemos, aparte de nosotras dando vueltas por ahí. Desigualdad. Desigualdad, sí. ¿Algún otro? ¿Cuál? Ah, no es LGBT, puede ser. LGBT. Lo podemos colocar simplemente sí. Bueno, me sale la parte en inglés, ¿no? Pero vamos a darle búsqueda. Automáticamente colocan el tema y le dan búsqueda. Entonces, estos buscadores, las bases de datos están organizadas en tres grandes bloques habitualmente. A la izquierda aparecen los filtros, como ustedes pueden ver. Y creo que no se los he comentado hasta ahora, pero necesitamos introducir dos filtros principalmente. ¿Cuáles son? El primer filtro es el filtro de tiempo, de temporalidad. Este tipo de búsquedas deberían realizarse de manera ideal con información que no tenga más de 5 años de antigüedad. ¿Sí? Ahora, si tu tema es muy biomédico, si está muy relacionado con ejes de la biomedicina, 5 años sí o sí, no hay excusa. Pero si es un tema que tiene un poquitito más de despliegue, que no es tan biomédico, sino que es más determinante, es más sociológico, antropológico, médico, de salud pública, el intervalo se puede ampliar incluso hasta 10 años. Pero nosotros estamos utilizando este marco de referencia inicialmente, 5 años. Bien, es el primer filtro que deberías aplicar. El segundo filtro, que es un filtro general, es el filtro del área temática. Entonces, estos buscadores o motores de búsqueda tienen, no todos, pero sí una gran parte, áreas temáticas que puedes marcar, como por ejemplo, yo me salgan los artículos o los libros del área de medicina, del área de epidemiología, de antropología médica, del área de enfermería, ¿no? Los puedes marcar, tienen una parte que te permite desplegar eso. Entonces, son esos dos criterios los que estaríamos utilizando por ahora. En el caso del Google Académico, como pueden ver aquí a la izquierda, existe el filtro de temporalidad. Entonces ingresan al filtro de temporalidad y casi siempre te marca un intervalo. Jugando, vamos a colocar 2019 a 2024. Pero antes, veamos qué es lo que ha salido con la búsqueda general. En la búsqueda general, inmediatamente debajo de la barra de búsqueda, aparece la cantidad de resultados que el motor de búsqueda ha encontrado con LGBT. Y si se fijan en esa cantidad, es descomunal, ¿no? Es monstruosa, es 523.000 entradas o artículos de información disponible. Entonces, hay un criterio en estas búsquedas que es: mientras más resultados tengas, la información es de menor calidad. Mientras menos resultados tengas, la información es de mayor calidad. Como todavía estamos viendo el tema y no hemos entrado en mayor profundidad, no importa que sean grandes volúmenes de información, porque cuando lleguemos a los problemas del ensayo es donde seremos más específicos y nos importará mucho más la calidad y el detalle. Pero de todas maneras, como ya estamos introduciendo dos filtros, dos criterios de búsqueda, esto se va a modular al pedirle al motor de búsqueda que aplique el criterio. Entonces ahora le pido que haga un corte de 2019 a 2024, le doy buscar y automáticamente el volumen de resultados ha reducido de forma dramática, ¿no? De 500.000 a solo 83.000. Incluso podría hacer otras modificaciones generales. Todo este proceso se llama búsqueda simple, ¿bien?
Hay otros procedimientos que se llaman búsquedas avanzadas, que utilizan otro tipo de criterios que vamos a ver después de la evaluación. Todo esto pertenece a la búsqueda simple de información, que es la más mecánica, la más sencilla. Entonces, podríamos colocar algo más, LGTB y salud, para que el concepto sea complejo, para que esté compartido. Si yo quiero que este concepto se busque de forma literal, es decir, que no se altere la estructura que estoy colocando, LGTB y salud, lo que tengo que hacer en cualquiera de estos motores de búsqueda es entrecomillar el concepto. Cuando lo entrecomillo, automáticamente el motor de búsqueda va a buscar esa frase en ese ordenamiento, sin alterarlo. Sin embargo, si yo dejaría en este momento que sea solo LGTB y salud sin comillas, lo que va a hacer el motor es buscar LGTB en algunos artículos, en algunos buscará salud, en algunos buscará LGTB y salud al azar. No va a reproducir la frase de manera literal. Entonces, en el momento en el que coloco el entrecomillado, estoy colocando otro criterio de búsqueda más simple, pero que me va a reducir el volumen en general. Entonces, le doy Enter, y en este caso ya se ha reducido de forma dramática, solo aparecen 2 resultados, que no es tan frecuente, ¿no? Es medio anómalo por la manera en la que estamos haciendo la búsqueda, porque es una búsqueda literal. Pero si nos fijamos en la manera en la que las entradas están armadas, es lógico que salga de esa manera. Tenemos, vamos a ver cómo está compuesta cada entrada. El título del documento que se está visibilizando es lo primero que aparece con el hipervínculo: investigación en psicoterapia LGTB en Iberoamérica, avances y desafíos. Un poquito más abajo aparecen los nombres de los autores, es decir, los nombres y la letra de los apellidos. Y a continuación aparece la revista donde ha sido publicado el artículo, el año de publicación y además el alojamiento, ¿no? El host en internet. Un poquito más abajo aparece una descripción más o menos de lo que tiene el artículo, que en el Google académico no sirve para nada porque con 2 líneas no entiendes nada, no te ofrece nada de contexto, ni siquiera vale la pena leerlo. Más abajito aparecen otros recursos que sí son útiles. Guardar, si están logueados y le dan a guardar, esta es la función que les va a permitir crear una biblioteca con los artículos que están utilizando y poder ver esa biblioteca después, una vez que entren de nuevo con su cuenta. Citar es un mecanismo ya estructurado, definido previamente, mediante el que Google Académico les ofrece distintos sistemas de citación. En este artículo en particular vamos a utilizar el sistema de referenciación bibliográfica APA, que es el primero que tenemos aquí. Pero a pesar de que parece muy formalito y bonito, lo que podría ser simplemente es copiar y pegar, como nos encanta, ¿no? Ya tengo la cita hecha para armar. Google comete muchos errores en el armado de sus citas, entonces hay que tener en cuenta eso, porque no es solo copiar y pegar, porque puede estar errado, entonces hay que revisar y entender cómo se hacen las citas bibliográficas, que es una cosa que vamos a ver al final, cuando estemos por presentar el ensayo. Les explicaré más o menos cómo se maneja el sistema de referenciación APA, de tal forma que no tengamos problemas. A continuación aparece este dato que dice citado por uno. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una persona en otra investigación, otro trabajo, ha citado ya este artículo, lo ha utilizado como insumo para lo que ha trabajado o presentado. Habitualmente, la cantidad de citas es un criterio de calidad de los artículos, porque si un artículo tiene 200 citas y otro tiene 1, pues quiere decir que está medio popular ese artículo en ese momento y se presume que tiene más calidad. Por eso Google lo visibiliza. Artículos relacionados, si hacen clic aquí se va a desplegar una pestaña completa con artículos que están relacionados con esta problemática y que Google tiene base de datos sobre ellos. Y las versiones no nos interesan mucho. Más a la derecha aparece el formato en el que está disponible el artículo. En este caso son 2 PDFs y automáticamente aparecen las páginas donde están alojadas. En este caso la Universidad de La Rioja y por otro lado un repositorio institucional de otra universidad. Sin embargo, el PDF no es el único formato en el que aparece, como se pueden dar cuenta. También aparece en un formato HTML, que es el formato más simplecito de internet. Pero cuando les aparece en HTML tampoco hay que preocuparse mucho, ¿no? Porque si lo abren, siempre abran sus documentos en una pestaña paralela. El formato HTML, en este caso nos están redirigiendo a Cielo, como se darán cuenta, ¿no? La base de datos Cielo que tiene el artículo. Estos formatos HTML en Cielo al menos siempre tienen su variante en PDF, que es solo cuestión de buscarla para poder descargar. Entonces vamos a dar clic a el primer
primer artículo que nos aparece solo para ver que se despliegue. A veces aparece una interfaz propia de la revista o una interfaz propia del motor de búsqueda que estamos utilizando. En ese caso, lo mejor es tratar de buscar dónde está el link del PDF para descargarlo. Que me parece que en este caso en particular no hay el link del PDF para descargarlo rápidamente, lo cual implica que lo tendríamos que buscar de otras formas. Vamos a utilizar otro que sea más sencillo de hacer. Bueno, lo tenemos abierto. Tenemos abierto el que está vinculado a Cielo. Vamos a dar una versión en español y se abre el PDF en la Acrobat Reader que tenga instalado en el buscador. ¿Cómo está organizada la información en estos artículos? Miren ya como formato más o menos que hay que analizarlo. Y lo recomendable es que no se salve nada de la información que está descrita en el artículo, desde las cositas más chiquitas. Arriba dice, revista de la Universidad Industrial de Santander, Salud, así se llama la revista seguramente, volumen de publicación de la revista 52, tema número 2, entre abril y junio del 2020, es decir, el intervalo de publicación de la revista y el año específico en el que se publicado. A continuación, el título, Acoso escolar contra jóvenes LGTB e implicancias desde una perspectiva de salud, que curiosamente es exacto de lo que hablaba Lucas esta mañana, ¿no? En la modalidad de acoso escolar a personas con LGTB. Bueno, que traducido lo traducí como bullying. Y abajito encontramos los autores del artículo y un poco más abajo algunas recomendaciones que dicen formas de citar a los autores. No todos los artículos tienen esto. Te recomiendan cuál es la manera en la que deberías citar a estos autores en caso de que utilices este artículo o alguno de los nombres, el ordenamiento que necesites. A continuación, resumen, que ya sabemos que es el resumen ejecutivo, y un poquito más abajo lo que les decía, ¿no? Las palabras clave. En este caso son 3, 4, hasta 5 conceptos: acoso escolar, minorías sexuales y de género y salud mental. Esto siempre viene con una traducción en inglés que es obligatorio porque viene el abstract y después se despliega el artículo en su totalidad. Ahora, estos artículos tienen algunas codificaciones, como por ejemplo el código ISSN, que no lo encuentro por aquí, que es el documento de identidad de la revista donde se ha publicado, pero los artículos en sí mismos tienen otra codificación que se llama código DOI, que sí lo tenemos presente aquí. El código DOI de identificación de este artículo que permite rastrearlo y además estar conscientes de la autenticidad y de la serialidad, es decir, de que es una publicación serial una tras otra y que lo podemos encontrar a través de ese código DOI en otras bases de datos también, siempre está presente. Entonces hay un montón de información, ¿no? Un poquito más abajo, en este artículo en particular, nos encontramos con el artículo fue recibido en esta revista, es decir, los autores han presentado este artículo para publicación el 5 de noviembre de 2019. El comité editorial de esta revista ha aceptado revisar este artículo recién el 23 de enero de 2020 y después de un profundo proceso de revisión, 2 meses después de haberlo aceptado, recién han decidido publicarlo en la revista. Como comprenderán, ¿no? O sea, cada revista tiene un proceso de verificación de la calidad, curso de información y demás para que pueda estar disponible. Por eso buscamos esta información en bases de datos que tienen ciertos niveles de restricción. ¿Bien? Otra cosa que termina siendo interesante como un tip es que cuando ves estos artículos no te remitas solamente a revisar el contenido, sino también debes remitirte a revisar la bibliografía. Porque muchas veces cuando no sabes qué libros usar, qué artículos, no has encontrado nada y dices, mi tema es una tragedia porque no encuentro información, y si te encuentras solo un artículo y vas revisando las referencias que tiene, muchas veces nos encontramos con otro tipo de libros, artículos en las referencias de otras personas que puedes acceder y que puedes utilizar directamente en tu trabajo, ¿no? Obviamente no les estoy diciendo copien y peguen referencias bibliográficas, sino que busquen referencias bibliográficas para que las puedan revisar, leer y si es necesario utilizarlas. ¿Bien? Bueno, eso es el Google académico de forma genérica, muy introductoria. Después de la versión veremos búsqueda avanzada en este motor. Ahora vamos a ver un poco de Cielo. Bueno, Cielo, para quienes no lo han visto todavía, es básicamente esto, ¿no? Es una librería en línea, electrónica y científica. Eso es lo que resume la palabra Cielo. Ingresan a cielo.org.es, siempre asegurándonos que estamos en la versión en español.
automáticamente el buscador aparece ahí, o sea, no hay más, no hay dónde perder. Y como el buscador está ahí, vamos a colocar el criterio de búsqueda, que en este caso es el tema, EV, y podemos colocar salud. No se olviden que si quiero que la búsqueda sea específica, coloco un entrecomillado. Si quiero que la búsqueda sea un poco más general, lo puedo dejar así. Doy enter. Y la interfaz de cielo es parecida a la anterior. En la parte izquierda están los filtros, los criterios de filtrado. En la parte media y derecha se despliegan cada una de las entradas de los artículos con un montón de información. Si nos vamos a los filtros y vamos desplegando, nos encontraremos un montón de filtros, ¿no? ¿Quieres buscar en determinadas colecciones asociadas a distintos países, problemáticas o revistas? ¿Quieres filtrar por idioma? Cuando filtras por idioma, la recomendación es, si no tienes dificultades de leer en inglés, entonces no coloques ningún filtro de idioma, porque te van a aparecer en inglés y en español. Pero si tienes dificultades a la hora de leer en inglés, la recomendación es que utilices solo artículos en español. Pero me dirás, ¿y el Google Translate qué pasa? Pues no traduce bien, y si no tienes ni idea de cómo está traduciendo, mejor no te metas en eso. Pero obviamente lo ideal siempre es que tratemos de al menos poder leer en inglés, que espero sea el objetivo o uno de los objetivos del curso que están haciendo, ¿no? El primer año, ¿no? Espero que no les estén enseñando a saludar, a dar la vuelta a la cuadra, a decir cuál es su nombre, una pérdida de tiempo peor que eso puede existir. El objetivo de su primer año de inglés debería ser poder leer al menos un abstract en inglés y comprender un 80 o el 90% de ese contenido. Si no está pasando, están a medio año y lo pueden reclamar. Pueden decir, ¿saben qué? O sea, quisiéramos que el objetivo, el producto de esto sea que cuando descargue un artículo pueda leer el abstract en inglés mínimamente. Eso se puede hacer en 2 meses de un curso más o menos acelerado de inglés. O sea, no es que tienes que llevar 3 años y tener tu título del CDA o de extensión universitaria, para nada, ¿bien? Ese podría ser un objetivo interesante de los cursos que llevan en primero. Si tienes problemas, busca en español, pero el gran inconveniente es que por cada resultado que encuentras en español, cuando haces la búsqueda en inglés, te encuentras 50 títulos en inglés. Ese es el gran problema. Si das solo búsqueda en español sobre LGTB, hipotético, ¿no? Te pueden salir 10 resultados. Si colocas la misma búsqueda en inglés, te van a salir 100 resultados. O sea, lamentablemente es así, porque el volumen de información publicada en inglés es infinitamente superior al volumen de